¿Alguna vez intentaste hablar de tu fin de semana en español y terminaste mezclando los tiempos verbales sin saber por qué? Dices fui, era, estaba, comí y de repente ya no sabes si lo dijiste bien. Calma, no es tu culpa. El pasado en español confunde a casi todos los estudiantes. Hola, yo soy Jessie, profe de español para extranjeros y hoy te voy a explicar el pasado con una historia real. Mi fin de semana. Al final de este video vas a saber cuándo usar el pretérito indefinido y cuándo usar el imperfecto, sin memorizar reglas complicadas. Vamos a empezar con la historia completa, sin explicaciones todavía. Solo escucha y luego la vamos a analizar juntos. Este fin de semana fue tranquilo. El sábado me desperté temprano y fui a un café nuevo con una amiga. El lugar era pequeño, encantador y tenía música suave. Hablamos mucho, tomamos café y después caminamos por el centro. Más tarde regresé a casa y vi una película. El domingo no salí. Estaba cansada, así que me quedé en casa, limpié un poco y preparé comida para la semana. Seguro notaste algo. En la historia hay dos tipos de verbo en pasado. Algunos mencionan la historia y otros solo describen. Usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones completas y terminadas, que pasaron una sola vez o en un momento específico. Son eventos claros. Por ejemplo, me desperté, fui a un café, hablamos, tomamos café, caminamos, regresé, vi una película, limpié, preparé comida. Estas acciones responden a la pregunta ¿qué pasó? Es una acción que empieza y termina. Punto. Ahora el imperfecto. Usamos el imperfecto para hablar de cómo eran las cosas antes, cómo nos sentíamos o qué pasaba alrededor, sin decir exactamente cuándo empezó o cuándo terminó. También lo usamos para hablar de cosas que hacíamos muchas veces, como una rutina. Por ejemplo, cuando era niña iba a la escuela. No hablas de un solo día, hablas de algo que pasaba seguido. En el caso de la historia podemos ver estos ejemplos. El lugar era pequeño, tenía música suave, estaba cansada. El imperfecto responde a cómo era, cómo estaba, qué pasaba en ese momento. Puedes imaginar el imperfecto como el contexto de la historia. Mira esta comparación. Fui a un café. Es una acción terminada y por lo tanto utilizamos el pasado indefinido. El café era pequeño. Es una descripción y por lo tanto utilizamos el imperfecto. Regresé a casa. Es una acción, entonces utilizamos el indefinido. Estaba cansada. Es un estado. Entonces utilizamos el imperfecto. No es pasado contra pasado. Es una acción contra descripción. Cuando hablamos del pasado, estos errores son muy comunes. Número 1. Pensar que hay un solo pasado. Algunos estudiantes siempre usan el mismo tiempo y dicen frases como fui cansado o estuve pequeño. Pero en español no solo usamos un pasado, usamos diferentes según lo que queremos decir. Número 2. Traducir exactamente del inglés. En inglés casi siempre decimos I was. En español no siempre decimos lo mismo. Cambiamos el pasado según se habla de una acción, de cómo era algo o de cómo nos sentíamos. Número 3. Pensar demasiado. Si es una acción clara, utiliza el indefinido. Y si es un contexto o una descripción, entonces utiliza el imperfecto. Ok, ahora vamos a hacer este ejercicio juntos. Piensa conmigo. Número 1. El domingo, espacio, en casa porque, espacio, cansada. Vamos a ver cuál es la respuesta. El domingo me quedé en casa porque estaba cansada. Me quedé es una acción completada.
Sabemos qué pasó ese día. Ahora, estaba describe cómo me sentía. No es una acción, es una sensación. Vamos a ver el ejercicio número 2. Cuando era niña, siempre, espacio, con mis primos. Vamos a ver la respuesta. Cuando era niña, siempre jugaba con mis primos. En este caso, el verbo jugaba es algo que pasaba muchas veces. No decimos cuándo empezó ni cuándo terminó. Es una costumbre del pasado. Cuando hables en pasado, solo piensa. ¿Estoy contando lo que pasó? Entonces utilizo indefinido. Estoy describiendo el ambiente, la situación, cómo me sentía o estoy hablando de una rutina en el pasado, entonces utilizo el imperfecto. Así hablan los nativos, no piensan en la gramática, piensan en la historia. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios 2 frases sobre tu último fin de semana, una con indefinido y una con imperfecto. Yo voy a leerlos. Si este video te ayudó a entender el pasado sin estrés, dale me gusta y suscríbete. En el próximo video vamos a practicar más historias reales para que hables español con confianza. ¡Nos vemos!